desde la ciudad de Nueva York, capital del mundo, así le llaman. Les damos una muy cordial bienvenida a tantos aquellos que se han dado cita en esta hora para que juntos abramos el Santo Libro de Dios, como aquellos que se unen a nosotros a través de la pantalla. Que las bendiciones del Señor les acompañen donde quiera que ustedes estén. Ya nosotros hemos orado no una vez, sino más de una vez, pero si ustedes me lo permiten, me voy a encomendar a Dios en esta hora. Los que puedan me acompañan. La mejor manera de hacerlo en la presencia del Todopoderoso es de rodillas. Nuestro Dios, una vez más alabamos tu nombre, porque eres digno de toda alabanza y gloria. Y al acercarnos a tu mesa, venimos deseosos de recibir las bendiciones que a mano llena tienes lista para darnos, Señor. Aliméntanos por tu palabra. Permite, Señor, que las palabras que escuchemos sean verdad y sean vida, que sean sabor de vida para vida. Tú nos dices en tu palabra que estas palabras que tú has hablado son en verdad espíritu y son vida. Te pido, Señor, que no me escuchen a mí, sino que te escuchen a ti hablar. Que sea la voz de tu Espíritu Santo la que nos redarguye, la que nos corrige, la que nos instruye, la que nos enseña el camino a andar. Que podamos escuchar claramente a nuestras espaldas una voz que diga a nuestros oídos: he aquí, este es el camino, andad por él. Y danos, Señor, el valor y la fuerza de voluntad de tomar ese camino y no torcer ni a mano derecha ni a mano izquierda. Padre Santo, me encomiendo a ti en esta hora. Tú sabes, Señor, que necesito de tu Espíritu Santo. Me escondo detrás de la roca que es más grande que yo. Señor, que no me vean a mí, sino que vean a tu Hijo, a Cristo Jesús, la roca de nuestra salvación. Todo esto lo pedimos, pidiéndote que tus bendiciones alcancen a todos, donde quiera que estén en esta hora, escuchando este mensaje, que puedan decir verdaderamente: hemos escuchado palabra de Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Si hay una cosa que Dios ama sobre cualquier otra en el planeta Tierra, es su iglesia. Él ama a su pueblo escogido. No solamente ama al pecador, no solamente ama a la raza humana, pero especialmente Él ama a su iglesia en esta tierra. Su iglesia ocupa el cuidado especial del Señor. Dice que el que toca a su iglesia es como meterle el dedo al Señor en la niña de su ojo. Por eso Satanás va a recibir castigo muy grande, porque se atrevió a atacar y a tocar la niña del ojo de Dios, que es su santo pueblo, su iglesia. Nosotros vamos a ver en este fin de semana el ataque más grande del diablo en toda la historia contra la iglesia del Señor. Y nuestra lectura bíblica de Apocalipsis 12, versículo 7, nos habla de ese último ataque. Todo el capítulo 12 del libro de Apocalipsis es la historia de la iglesia cristiana. No lo vamos a estudiar en esta noche en detalle, porque queremos concentrarnos en ese último ataque de Satanás.
Pero si ustedes se fijan en Apocalipsis capítulo 12, se presenta a la iglesia como una mujer vestida del sol. El sol representa la justicia de Cristo Jesús. Está parada la mujer sobre la luna. La luna es la lumbrera menor, le llama el libro de Génesis. Y la palabra de Dios nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es esa lumbrera que alumbra nuestro camino de noche. Es la luna sobre la cual está parada la iglesia, fundamentada firmemente en las sagradas escrituras. Las escrituras de los apóstoles y los profetas, Efesios 2:20. Y dice que la iglesia tiene una corona de 12 estrellas. Tanto la iglesia del Antiguo Testamento fue fundada sobre la base de los 12 patriarcas, las 12 tribus de Israel, como la iglesia del Nuevo Testamento fue fundada sobre los 12 apóstoles. Es interesante que de las 12 tribus de Israel, una se pierde y otra ocupa su lugar. De los 12 apóstoles, uno se pierde y otro ocupa su lugar. La iglesia está representada en el libro de Apocalipsis por la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén. Y dice que la ciudad santa tiene 12 puertas, y sobre las 12 puertas 12 nombres que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Pero tiene 12 cimientos, y los 12 cimientos tienen los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Eso es Apocalipsis capítulo 21. Hablando otra vez de la mujer de Apocalipsis 12, las 12 estrellas son los mensajeros de las iglesias, los enviados de Dios, los que enseñan justicia a la multitud. Daniel 12:3 nos dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, ¿como qué? Como las estrellas a perpetua eternidad. Las estrellas son los que enseñan la justicia a la multitud. La iglesia se presenta en Apocalipsis 12 y ustedes pueden leer, yo estoy haciendo referencia porque sé que todos conocemos este pasaje, pero podemos leerlo también porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de 2 filos. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Ya hemos explicado esto, el sol, la luna y las estrellas, lo que representan bíblicamente. Versículo 2. Y la mujer estaba encinta y clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. ¿Por qué se presenta a la mujer encinta, embarazada? ¿Por qué? No, la mujer es la iglesia. ¿Quién es el que están haciendo? Muy bien, la mujer está embarazada porque está en espera. ¿En espera de qué? Bueno, la iglesia del Antiguo Testamento estaba en espera de la venida del Mesías, y la iglesia del Nuevo Testamento está en espera del regreso del Mesías. ¿Amén? Así que la iglesia siempre está en espera. Pero la Biblia nos explica los que son los dolores de parto. En Romanos, en el capítulo 8, versículos 22 y 23, nos dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una, está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo la creación, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando. ¿Esperando qué? La adopción, la redención
de nuestro cuerpo. Así que esa espera es la espera de la venida del Señor, la redención, cuando Él venga a buscarnos. Por eso dice que estamos en dolores de parto, porque estamos en un mundo de pecado y Satanás ataca a la iglesia. Y eso es lo próximo que sigue en Apocalipsis 12, versículo 3. Apareció en el cielo otra señal. Un dragón ¿qué? Escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como éste naciese. ¿Quién es el dragón? ¿Y por qué tiene 7 cabezas el diablo? ¿Y por qué tiene 10 cuernos? Lo pintan con 2 cachos, pero la Biblia dice que tiene 10. ¿Y el diablo tiene 7 cabezas? ¿Así es el diablo? Esto es un símbolo profético. Se le llama el dragón porque es la serpiente antigua, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Noten, el dragón, ¿qué es un dragón? Es una serpiente, solo que tiene alas. Un dragón es una serpiente con alas. ¿Existen? ¿No existen los dragones? Existen en la mitología. Existen en los chinos usan mucho el dragón con alas, ¿verdad? Una serpiente con alas. Simplemente representa a Satanás porque la serpiente tenía alas, solo que el Señor le quitó las alas. Bueno, no vamos a hablar del dragón hoy. Podría explicarles por qué tiene 7 cabezas y 10 cuernos, pero ese no es mi tema. Hoy estamos hablando de la mujer, solo que tenemos que hablar del dragón porque él va a desatar su ira contra la mujer. El dragón se paró frente a la mujer para devorar a su hijo tan pronto como éste naciera. A través de una de sus cabezas, Roma imperial o Roma pagana, el dragón trató de destruir al Hijo de Dios, a la simiente, al hijo que había de nacer. A través de Herodes, gobernador romano, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años de edad que habían nacido en Belén, en los últimos 2 años. ¿Se imaginan qué tragedia? A las madres arrancándole a sus bebés de sus brazos. Que llegue un soldado, entre a tu casa y te arranque a tu hijo de tus brazos y delante tuyo lo pase por espada. Imagínate lo que es eso. Por eso la Biblia profetizaba voz de clamor, de lloro en Ramá. Raquel que llora por sus hijos y no puede ser consolada. Está hablando de la ciudad en Ramá que se llama Belén. Esa es la ciudad de Raquel, porque ahí murió Raquel. Esa tragedia tan grande fue porque el diablo quería destruir a la simiente, a Cristo. Pero dice el versículo 5, ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El diablo no pudo destruir a Cristo, alabado sea el nombre del Señor. Trató toda su vida de hacerlo caer, de tentarlo para arrebatarle. Y cuando descaradamente le ofreció los reinos de este mundo, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares.
Eso muestra que el diablo en realidad tenía control sobre los reinos de este mundo. Si ustedes se fijan en San Lucas, cuando el diablo tienta al Señor Jesús, en San Lucas en el capítulo 4, le dice en el versículo 5, y el diablo lo llevó a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Los 7 reinos, por eso son 7 cabezas. Le mostró los 7 reinos de la historia de la humanidad. Y luego le dijo, versículo 6, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero yo la doy. ¿Decía verdad o decía mentira el diablo? El diablo es el padre de la mentira, pero en este caso, como estaba tentando a Cristo, estaba mezclando la verdad con la mentira. La mentira era todo esto te daré, versículo que sigue, si postrado me ¿qué? Me adorares, pero el versículo anterior era la verdad. Todo esto me pertenece, a mí me ha sido entregado y yo te lo doy a ti si tú te postras. Ahí estaba la mentira, porque si bien el diablo era príncipe de este mundo y podría haberle entregado a este mundo, lo vencía a Cristo y en lugar de recibir toda la gloria y la honra de este mundo, lo que hubiera recibido era la separación eterna de su Padre y la destrucción del planeta Tierra. Sí, se lo iba a dar para destruirlo eternamente. Gracias a Dios que el diablo no pudo vencer a Cristo. Y fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Qué hizo el dragón cuando vio que no pudo vencer a Cristo? Vayan de vuelta a Apocalipsis capítulo 12. Dice el versículo 6, la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. En profecía, ¿un día equivale a qué? 1260 años tuvo que huir la iglesia, esconderse en el desierto al lugar que tenía preparado por Dios. Ahora noten, dice el versículo 13, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y le fueron dadas a la mujer las 2 alas de la grande águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentado por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Del año 538 al año 1798, el tiempo de persecución de la iglesia. Y la serpiente, versículo 15, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrebatada por el río, o arrastrada, anegada por el río. ¿Qué es esto de que el dragón abrió su boca y lanzó un río para ahogar a la mujer? ¿Qué representa? Muy bien, pueden leer en Isaías 59, 19. Isaías 59, 19 dice así: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el oriente su conocimiento, desde el nacimiento de su gloria, porque vendrá el enemigo como río. ¿Quién es el que viene como río? El enemigo. Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Alabado sea el nombre del Señor. Por más que el enemigo venga como río tratando de destruir a la mujer, no la
puede destruir, porque el Espíritu de Jehová levanta bandera para defender a su iglesia. El Señor Jesús profetizó en San Mateo que las puertas del infierno no podrían prevalecer contra la mujer. El diablo quiere destruirla, el diablo quiere anegar a su iglesia, quiere borrarla de la faz de la tierra, pero no la va a poder destruir. El Señor Jesús dijo estas palabras. Estamos en San Mateo en el capítulo 16 y en el versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, pero sobre esta roca, la declaración de Pedro, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Alabado sea el nombre del Señor. No importa lo que el diablo haga con todas sus huestes del mal, no puede destruir la iglesia de Cristo. El Señor la defiende. Y Él se ha comprometido, su palabra está de por medio, que su iglesia parecerá que está a punto de caer, pero no caerá. Alabado sea su nombre. Ahora, el diablo tira la persecución. ¿Y quién ayuda a la mujer? El Espíritu Santo levanta bandera. ¿Cómo fue que el Espíritu Santo levantó bandera para ayudar a la iglesia? Vayan de vuelta a Apocalipsis 12. Versículo 15, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer. Porque la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ahora, aquí aparece un nuevo símbolo profético. Hemos visto de una mujer, hemos visto de un dragón, hemos visto de las estrellas, de la luna, del sol, hemos visto de las cabezas, hemos visto de todos los símbolos proféticos día por año, etcétera. Pero aquí se introduce un nuevo símbolo. ¿Cuál es el símbolo? La tierra. El río es gente, muchedumbre, la persecución que el diablo lanzó contra la iglesia. Pero ¿qué es la tierra? ¿Ah? Hermanos, es un símbolo profético. Es un símbolo. ¿Y qué representa la tierra? No, el Espíritu Santo es el que usa la tierra para defender a la mujer. ¿Cuál es la tierra? Muy bien, van en buen camino. En Apocalipsis 13 se menciona el mismo símbolo dando vuelta a la hoja. Apocalipsis 13 dice en el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra. La primera bestia de Apocalipsis 13 sube del mar, la segunda bestia sube de la tierra. Si la primera bestia es el papado que sube del mar, la segunda bestia que sube de la tierra representa ¿a quién? Muy bien, así que la tierra no es Estados Unidos. De la tierra sale el poder, por eso se le llama bestia, llamado los Estados Unidos. Por eso le dije que estaban cerquita, por ahí, estaba caliente la cosa. La tierra representa el continente americano. Representa el continente que comparado al viejo mundo, el nuevo mundo descubierto, o podemos decir redescubierto por Cristóbal Colón, abre sus puertas para los perseguidos del viejo mundo. Sí, de todas esas naciones vinieron no solo los padres peregrinos, los perseguidos, no solo a América, Estados Unidos, sino a toda América. Vinieron, se refugiaron
en todo este continente. Y lo interesante es que Dios permitió el surgimiento de América para que hubiera un refugio para la mujer. Muy interesante. Estados Unidos va surgiendo y al mismo tiempo se abren las puertas para que los perseguidos puedan tener un lugar de refugio. Y vienen a esta nación, esta gran nación del norte, que llegó a ser, llegó a ser porque las cosas están cambiando rápidamente, pero llegó a ser baluarte de libertad, llegó a ser símbolo. Por eso la estatua de la libertad aquí en la isla frente a Manhattan, ¿no es cierto? Esa estatua representaba la libertad de conciencia, la libertad de expresión. La gente, los peregrinos que venían de todas partes del planeta Tierra tenían que entrar por frente a esa estatua y desde que la veían decían: llegamos a América, tierra de la libertad. Aquí hay nuevas esperanzas de vivir libre. Y vinieron a fundar una nación sin rey y sin papa. Así mismo, eso fue lo que dijeron: no queremos más papa y no queremos más rey. Ahora el pueblo va a dirigir y la religión va a ser la religión del corazón, directamente a Dios, no un papa que nos mande. Y así se fundó los Estados Unidos. La tierra ayudó a la mujer. ¿No creen que fue providencial que Dios permitiera que la iglesia remanente surgiera en los Estados Unidos? No es casualidad. Miren el versículo que sigue. La tierra ayudó a la mujer, la tierra tragó el río de persecución que el dragón había lanzado contra ella. Y miren el versículo que sigue. Apocalipsis 12, 17. Entonces, cuando el dragón vio que la tierra había ayudado a la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora les pregunto, dice: el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra ¿contra quién? ¿Y qué quiere decir la palabra resto? Lo último que queda, ¿el resto de qué dice ahí? Dice: el resto de la descendencia de la mujer. El resto es lo último, el remanente. Podríamos traducir ahí con la palabra remanente. Aquí el hermano Bolívar vende tela, ¿no es cierto? Él tenía una tienda grande de material, de tela. Y el remanente es lo que queda. ¿Cómo le llaman al rollo? El fardo de tela, ¿verdad? El fardo. Pero el remanente es lo último que queda de ese fardo. El retazo final. Ahora, si usted compra tela para hacerse un traje, imaginémonos que usted compró tela, material, y lo lleva al sastre y le está haciendo su traje. Pero resulta que después que ya lo tiene todo listo, se da cuenta que le falta un poco de tela. Y ya está todo listo, pero le falta un poco de tela. Entonces le dice a usted: mire, se me acabó la tela. Puede ser que haya cortado por ahí mal y le salió mal, ahora necesita otro pedazo de tela. Pero el asunto es que usted nomás compró los metros que necesitaba. Y le dice: ve a buscarme más tela porque no te puedo terminar el traje. Y usted va a la tienda donde la compró y le dice,
¿Dónde está el fardo, el rollo de tela que estaba ahí? De ahí fue que yo compré. Ah, pero eso hace tiempo, ese rollo ya se acabó. ¿Cómo? Pero si era grandote, sí, se acabó. No hay más. Pero es que yo necesito un pedazo, si no, no me pueden terminar el traje. Se acabó el rollo, no hay más. Pero no tienen ni un pedazo siquiera. Bueno, en la mesa de los remanentes. Ve allá a la mesa de los remanentes a ver si queda un pedazo. Entonces tú traes el pedacito de tela, ¿verdad? Para ver el color, para ver la textura, el material. Y son 3 cosas que tú te tienes que fijar. La muestra, exactamente. Traes la muestrita y entonces vas a comparar. Pero hay 3 cosas que hay que fijarse, ¿no es cierto? Una es el color, no puede ser otro color. Otra es el material. No puede, si es gabardina no vas a comprar algodón o no vas a comprar seda. Tiene que ser el mismo tipo de material. Y tercero es el grosor. Son 3 cosas. 3 cosas, el grosor, el material, que sea el mismo, el grosor que sea el mismo, no puede ser más delgado, más grueso, la misma trama, pero no es suficiente porque el que vende tela sabe que puede tener el mismo grosor, puede tener el mismo color y puede ser el mismo material y todavía no pega. ¿Por qué? Porque no es de la misma trama, no es exactamente del mismo rollo, cada rollo tiene sus características especiales. Eso no lo sabemos la mayoría, pero el que vende tela sabe que un rollo puede ser del mismo color, de la misma fábrica, pero no es exactamente igual al otro rollo. Entonces para eso uno trae y va a comparar con el remanente. Y allá está en la mesa, acá está, no, es el mismo color, pero no es la misma tela. Y sigues buscando, acá este se parece, y lo comparas, ¿y qué pasa? No es la misma. Tiene que tener las características, por eso Dios nos dio las características para que podamos identificar que sea el mismo de la descendencia de la mujer. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuántas son? 3 características, Apocalipsis 14:12 y Apocalipsis 12:17. Las 3 características del remanente. Tiene que tener, primero, guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuántos mandamientos? Completito. No puede ser 8 o 9, ¿verdad? La iglesia más grande de todas las cristianas dice que Cristo la fundó, pero que la fundó sobre Pedro y que Él es la roca, Pedro. Pero resulta que cuando usted compara, no guardan los mismos mandamientos. Le faltan 2. Porque usted lee los mandamientos de Dios y luego los lee en el catecismo y no concuerdan, ¿verdad? Son distintos porque falta el segundo mandamiento que dice no te harás imágenes, no te postrarás delante de las imágenes. Quitan el segundo mandamiento y entonces el 10º lo dividen en 2, el no codiciar, para que le dé el cómputo de 10, pero ya le quitaron 1. Y el 4º mandamiento lo cambian completamente. En lugar de decir acuérdate del sábado para santificarlo, dice santificar las ¿qué? La fiesta. Así que no son los mismos mandamientos, no guardan los mandamientos de Dios porque tienen imágenes dentro de las iglesias y la gente pone imágenes en su casa y pone crucifijos en su casa y se llaman cristianos cuando el mandamiento de Dios dice no te harás ¿qué? Imágenes, no te postrarás delante de las imágenes ni les rendirás culto. Así que esa no puede ser, la misma trama porque está cambiado. Y ahora vamos a ver de dónde vino el cambio. ¿Ok? Pero usted dice, bueno, la iglesia madre no, pero ¿y qué de las iglesias que no son católicas? ¿Qué de las protestantes? ¿No serán el verdadero pueblo de Dios? Bueno, hay que comparar, a ver si es del mismo material. Los mandamientos de Dios, ¿son o no son? Los mandamientos son de Dios, pero estos, ¿lo guardan? ¿Tienen los 10 mandamientos? Ah, no tienen imágenes, ahí van bien.
Pero falta otro. Acuérdate del día de qué. Ah, pero estas iglesias dicen no. Es el domingo, no es el sábado. Y tú dices, pero la Biblia dice sábado. Ah, pero nosotros guardamos el domingo en honor de la resurrección de Cristo. ¿Es la misma iglesia? No, no tienen las características. El Señor dijo que el diablo se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. Los que guardan los mandamientos de Dios tienen la fe de Jesús. Ahora, nomás con los mandamientos de Dios, nomás con comparar esto, usted vaya iglesia por iglesia. Y no es la misma tela, no es la misma trama. Pero ahora usted va a encontrar que hay muchas iglesias que sí guardan los 10 mandamientos. ¿Saben cuántas iglesias hay que enseñan a guardar todos los mandamientos, inclusive el Santo Sábado? ¿No saben? Mire, les voy a mencionar nomás las más conocidas, pero hay muchas más. Les voy a mencionar. Está, por supuesto, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es la más conocida. Está la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de la Reforma. Van dos, los reformistas. ¿Ok? Está la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Van tres. Está la Iglesia Bautista del Séptimo Día. Son 4. Están los Soldados de la Cruz. Son 5. Está la Iglesia de Dios de la Profecía. Son 6. Está la Iglesia de Dios Pentecostal del Séptimo Día. Son 7. Y por ahí les voy mencionando las más conocidas. Hay muchas más. ¿Saben cuántas encontré yo? Más de 40 organizaciones religiosas que guardan el Santo Sábado. ¿Cómo les parece? Bueno, tienen los mandamientos de Dios, pero el Señor nos dejó 3 características. La otra es la fe de Jesús. La fe de Jesús es exactamente la misma fe que enseñó Jesús. Y ahí tú vas a ir a comparar. ¿Qué es sobre el estado de los muertos? ¿Qué dijo Cristo? Nuestro amigo Lázaro, ¿qué? Duerme y voy a despertarlo. Para Jesús la muerte era un ¿qué? Ah, pero la mayoría de las iglesias, aún las que guardan el sábado, dice, es que no es nuestro hermanito, está en el cielo. Se murió, pero está en el cielo. Y como si el Señor Jesús dijo que Lázaro estaba dormido. Y cuando lo resucitó, Lázaro no vino contando de lo que había visto en el cielo, ni de lo que había visto en el infierno. Y estuvo 4 días enterrado. Quiere decir que en eso no es la fe de Jesús, no es la misma fe. El apóstol Pablo dijo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que ¿qué? Los que duermen, para que no os entristezcáis, porque el mismo Señor vendrá con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos están ¿dónde? No están ni con el Señor, ni están en el infierno, sino que están dormidos, porque el Señor va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, si ya están en el cielo, ¿a qué va a venir a juzgarlos? Pues si ya están en el cielo, entonces ¿a qué va a venir Cristo a juzgar a los vivos y a los muertos? Como dice 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 1, que Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su gloria. Ahora, si no están juzgados, ¿cómo pueden estar en el cielo o en el infierno? Y ahí nomás les estoy dando una de las cosas que enseñó el Señor Jesús. Pero la mayoría de las iglesias no concuerdan con eso, entonces no son la misma trama. Y podemos seguir por un montón más. Fíjense, el Señor Jesús, dice la Escritura, que cuando Él viniera no vendría levantando su voz en las plazas, ni haciendo gritería. Pero la mayoría de las iglesias, aún de las que guardan el sábado, gritan en la iglesia, gritan en las plazas, hablan en lengua. Y dice la Escritura que el Señor Jesús no vino a hacer ninguna de esas cosas. Se los puedo leer. Les estoy nomás mencionando otra cosa. Y por ahí puedo seguir con las enseñanzas del Señor Jesucristo.
¿Saben lo que dice la palabra de Dios? Que sus hijos deben vestirse modestamente, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni adornos de oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, ¿es la misma fe de Jesús la que se practica hoy en día? No, nomás comenzando a comparar con la trama, nos damos cuenta que no concuerda, no concuerda. Usted dice, pero ¿y eso qué importa cómo nos vestimos? Bueno, ¿te importa el color o no te importa? De la tela. Si tú quieres tener el traje con otra tela que no se le parezca, bueno, es tu choice, es tu elección. Pero si tú quieres de verdad el remanente, tienes que buscar hasta que lo encuentres al remanente. Y puedo yo seguir hablando de un montón de otras doctrinas. El mismo apóstol San Pedro dice en 1 de Pedro 3, asimismo vosotras mujeres, hablando de las mujeres que están en el pueblo de Dios, dice, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, observando cómo se visten. Y fíjense lo que dice el versículo 4. Estoy citando 1 de Pedro, capítulo 3. ¿Ok? Ahora esta es la enseñanza de Cristo y de los apóstoles. Dice el versículo 4. El 3 primero. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de ¿quién? De Dios. Ahora Dios es el que está diciendo esto. No adornos exteriores, pero en la mayoría de las iglesias esto no es importante. No se le presta atención a esto. Y por ahí mismo podemos seguir. La fe de Jesús es otra característica, pero hay una que esa sí le da el golpe fatal, porque tiene que tener las tres, hermanos, las tres. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, el remanente de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿el qué? El testimonio de Jesucristo. Y les pregunto a ustedes, ¿qué cosa es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19:10, ¿qué dice? Dice, yo me postré a los pies del ángel para adorarlo, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo de tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesucristo es ¿qué? El espíritu de la profecía. Ahora, una de las características del verdadero pueblo de Dios es que tiene el espíritu de profecía. Y si la iglesia no tiene el espíritu de profecía, no puede ser la misma, porque Dios siempre se ha comunicado con su pueblo a través de los profetas. Díganme, ¿cuándo Dios no ha hablado con su pueblo? ¿Qué dice? A ver, ¿quién quiere leer Números 12:6? Números 12, versículo 6. Y mientras tanto, otro que vaya buscando Amós 3:7. A ver, Números 12, versículo 6. Gracias. Cuando Dios habla a su pueblo, habla a través de un profeta, y al profeta le habla por sueños y ¿qué? Y visiones. Ahora, Amós 3:7. Porque nada hará Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Porque no hará nada Jehová el Señor. ¿Cuánto va a hacer el Señor? Nada, sin que revele su secreto a sus siervos los. Pues entonces si el Señor
no hace nada sin decírselo a sus profetas, ¿cómo entonces Él va a tener una iglesia en la cual no tenga profeta? ¿Cómo se va a comunicar Dios con esa iglesia? La gente dice, pero tenemos la Biblia, ¿para qué queremos un profeta? Ahí está todo lo que tenemos que saber en la Biblia. Ajá. Y cuando Moisés murió, había escrito los primeros 5 libros, pero después el Señor levantó otro en su lugar. Y podrían haber dicho, pero si tenemos los libros de Moisés, ¿para qué queremos a otro? Pero miren lo que Dios le había dicho a Moisés. Deuteronomio, capítulo 18. Deuteronomio, capítulo 18. Y miren, esto se lo dijo Dios a Moisés. Dice el versículo 15 en adelante. Profeta en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló tal profeta, no tengas temor de él. Ahora Dios dijo, les voy a dar profeta en medio de vosotros y yo voy a hablar a través de él. Les voy a poner mis palabras en su boca y él va a hablar. Y ustedes tienen que oírlo. Y cuidado del que no oiga al que yo mande, porque yo le voy a pedir cuenta. Ahora, hermanos, si Dios dijo eso, Dios no es mentiroso. Y si Él dijo que Él iba a levantar profeta en medio de sus hermanos, pues hermano, Dios no se ha vuelto mudo, ni tampoco está malo de la garganta que no puede hablar. No está enfermo Dios, ni tiene laringitis. Entonces, ¿cómo puede ser que en este tiempo del fin, en el tiempo más peligroso de la historia de toda la iglesia, cuando el diablo le tira el ataque más terrible, porque dice el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. El resto son los últimos que quedan en esta tierra. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿el qué? Como el Señor no iba a dar testimonio a su iglesia para protegerla de los males que vendrían. Y eso es lo que vamos a ver este fin de semana. Vamos a ver cómo el Señor ha hablado para proteger a su iglesia contra el ataque del enemigo. Ahora, el enemigo echó agua como un río para destruir a la mujer. La persecución, no solo en el Imperio Romano, porque los cristianos comenzaron a ser perseguidos, pero miren, el diablo aprendió su lección, porque cuando el diablo comenzó a perseguir a la iglesia, ¿saben lo que pasó? Exactamente, hermano. Cuanto más la perseguía, ¿más qué? Más se multiplicaba. Miren, en Hechos capítulo 8, dice que comenzó una persecución que se desató en Jerusalén después de la muerte de Esteban. Y dice que los que eran perseguidos tuvieron que huir, antes estaban en Jerusalén. Todos los creyentes, los 120 sobre los cuales vino el Espíritu Santo, estaban en Jerusalén. Pero miren lo que dice, versículo 1.
En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y el versículo 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahora el diablo se enojó contra la iglesia y usaba a un hombre que se llamaba Saulo para perseguirlo. Y dice que iba casa por casa y los sacaba, los llevaba a la cárcel, los entregaba para que los mataran como mataron a Esteban. Pero miren el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. El diablo quiso destruir la iglesia, la voy a desbaratar, la voy a partir, ahora sí, les largo la persecución y van a tener que rajar, disparar por todas partes y en eso les voy a destruir. Los divido, dividiendo los vence, dice el diablo. Los divido y los venzo, los mando por todas partes y se acabó la iglesia. Pero cuanto más los perseguía, más que regaron la semilla por todas partes. Primero fueron perseguidos por los judíos. Después fueron perseguidos por los romanos, el emperador romano. Los emperadores, los césares, comenzaron a perseguir a los cristianos. El imperio pagano, ¿por qué? Porque no adoraban al César. Porque no prendían incienso a la imagen del emperador. No se arrodillaban ante la imagen del emperador y les llamaban ateos. Ateos quiere decir sin Dios. Ateo. Teo es Dios. Ateo es sin Dios. ¿Por qué? Porque no se postraban ante los dioses de los romanos. Ningún cristiano se postraba ante ninguno de los dioses. Estos no creen en ningún Dios, mira, no se postran ante ningún Dios. Y ellos decían, nosotros no nos postramos delante de ninguno de esos dioses, porque no son dioses. Solamente nos postramos ante el único Dios verdadero, el invisible, el todopoderoso. No ante ninguna cosa visible nos vamos a postrar. Y solo adoraban a Cristo. Y por eso los perseguían, los mataban, tenían que esconderse. Pero dice el historiador del tercer siglo, Tertuliano, historiador de la iglesia cristiana, dice Tertuliano, que escribió allá por el año 220 de la era cristiana, que cuanto más los perseguían, más se multiplicaban. Dice que la sangre de los mártires era semilla regada por todas partes. Donde cayó un mártir, se levantaban 100 a tomar su lugar. Ahora, hermanos, aquí viene lo importante de lo que estoy explicando. Cuando el diablo vio que en cuanto más los perseguía, más se multiplicaban, dijo, espérate un momento, esto me está saliendo mal a mí. Porque si más los persigo y más los destruyo y más los mato, más se multiplican, esto no me sirve a mí. Déjame cambiar de táctica. Y dijo, si no puedes contra ellos, ¿qué? Únete a ellos. Ahora, hermanos, ese fue el capítulo más triste y más negro de la historia de la iglesia cristiana. Si no hubiera sido porque Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecen contra ella, no hubiera quedado un cristiano fiel a Dios. Porque el diablo lo que hizo fue infiltrar la iglesia. Y le dio tanto resultado la infiltración. Tuvo tanto éxito que es su trademark hoy en día. Es lo que el diablo más usa para destruir la iglesia, la infiltración. Prácticamente borró de la faz del planeta la iglesia cristiana. No es que no había cristianos. Se llamaban cristianos y estaban por todas partes, pero estaban en las grandes catedrales. Las iglesias que habían sido paganas antes ahora eran iglesias cristianas. Y los cristianos eran millones. Hasta el emperador romano se hizo cristiano. Imagínense, pero no eran cristianos genuinos. Se mezcló la verdad con el error y el diablo ganó mucho más de esta manera.
se corrompió la iglesia. Por eso les decía que hace un rato, y vamos a ver de dónde vino esa corrupción, de dónde vino el cambio a los mandamientos de Dios, las fiestas que se establecieron en lugar de las que Dios había establecido, en lugar del Santo Sábado, se pusieron las fiestas de guardar, puestas por una iglesia apóstata. Ahora, esto no nos sorprende, no lo tomó a Dios por sorpresa, porque la Biblia dice, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto. ¿A quiénes? A sus siervos los profetas. Así que el Señor reveló de antemano lo que iba a pasar. A ver, ¿quién quiere buscar ahí? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses 2. Y vamos a leer allí la profecía, pero prepárense porque le voy a dar un twist, una vueltita que no la habían visto antes. Segunda de Tesalonicenses 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor, el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, esto se cumplió en la historia, hermanos. Antes de que Cristo viniera, tenía que surgir la apostasía. ¿Qué quiere decir apostasía? Muy bien. Solamente puede ser apóstata uno que una vez estuvo en la verdad. Usted no puede ser apóstata si no estuvo en la verdad. Un pagano no puede ser apóstata. O puede apostatar del paganismo si fue pagano. Pero no puede ser un apóstata cristiano si no es cristiano. Solamente se puede ser apóstata si usted era cristiano. Y el Señor dice que antes de que viniera la venida del día del Señor, iba a venir la apostasía ¿de quién? De los cristianos, del cristianismo, de su iglesia. Dice, pero ¿y cómo puede apostatar la iglesia? Ahí estaba escrito, hermanos. Ahora, no todos, porque Dios siempre se reserva ¿un qué? Un remanente. Miren, y yo les puedo rastrear el remanente desde el Edén hasta el nuevo Edén. No lo voy a hacer en esta noche, pero podríamos mostrar cómo Dios va sacando siempre un remanente. En la época de Elías, parecía que todo el pueblo de Israel había apostatado. Pero Dios le dijo, no está solo Elías, hay 7,000 que no han doblado su rodilla delante de Baal. Parecía que todos habían apostatado, pero Dios se había reservado un remanente. En los días de Jesús, parecía que todo el pueblo judío, el pueblo escogido, había apostatado. Todos los líderes hasta mandaron a matar al Hijo de Dios. Pero Dios se había reservado un remanente, y de ese remanente sale la iglesia cristiana. Dios tuvo que rechazar completamente al pueblo judío. ¿Por qué? Porque estaban apostatando. La iglesia estaba en plena apostasía cuando Cristo vino a esta tierra. En apostasía. Y finalmente Dios tuvo que hacerla a un lado como nación, como pueblo escogido, y tuvo que levantar otro pueblo que rindiera los frutos. Ahora, la misma iglesia que Cristo levantó, estaba profetizado que iba a apostatar. Y hermanos, apostató. Pero Dios tuvo que sacar un remanente. El remanente fue la reforma protestante. Pero aún las iglesias reformadas también iban ¿a qué? A apostatar. ¿Y sucedió o no sucedió? ¿Cuándo cayeron?
¿Cuándo cayeron? Hermano, la Iglesia Católica cayó en la Reforma por rechazar el mensaje de Martín Lutero, de Calvino y de los reformadores. Cayó el catolicismo, dejó de ser el pueblo de Dios. ¿Ok? Pero luego las iglesias protestantes cayeron cuando rechazaron el mensaje del segundo advenimiento de Cristo, el mensaje del primer y segundo ángel. Al rechazar el mensaje que Dios les mandó, cayeron. ¿Ha caído? Babilonia. Ese es el mensaje del segundo ángel. Por rechazar el mensaje del primer ángel, la hora de su juicio ha llegado, cayeron las iglesias protestantes. Y Dios sacó un remanente. Y ese remanente trae las características. Guarda los mandamientos de Dios, tiene la fe de Jesús y tiene el don de profecía, el espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesús. Dios restauró su iglesia y veíamos hace un momento, ¿en dónde? En América. Algunos dicen, pero ¿y cómo? ¿Una iglesia verdadera va a salir de América si todas las iglesias, la católica y la luterana y la metodista y la bautista y todas las demás, salieron de Europa, del viejo mundo? ¿Qué iglesias ha dado el nuevo mundo? Bueno, 3 grandes movimientos que tuvieron su origen en América, en Estados Unidos, fueron los testigos de Jehová, los mormones. No, la luterana viene de Martín Lutero, de Europa. Los testigos de Jehová, los mormones y los adventistas en el siglo antepasado, ya no podemos decir el siglo pasado, ¿verdad? El siglo antepasado. En el siglo pasado, el movimiento pentecostal sale en América, fíjense, la iglesia adventista surge en 1844, los mormones surgen en 1830 y los testigos de Jehová en 1860. Ajá. 3 movimientos que nacen en América y que se hacen mundiales, porque los mormones se hicieron mundiales. Hoy yo estaba viendo por la ventana aquí en Jackson Heights, donde estaba, y cómo pasaban los misioneros mormones por ahí afuera, uno tras otro. No sé si tenían por ahí una estaca o un templo mormón por ahí cerca, pero pasaban a cada rato los misioneros mormones. Y están por todas partes del mundo, y también los testigos de Jehová, pero también la iglesia adventista. El diablo trató de confundir la cosa porque la iglesia remanente tenía que surgir según la profecía de América. Fue lo que vimos hace un momento en Apocalipsis 12. Y el diablo confunde la cosa levantando otros movimientos también en América que pretenden ser la iglesia verdadera. Porque si usted le pregunta a un mormón, ellos son la iglesia verdadera. Y te pierdes y te condenas si no crees en José Smith. Y también tienen el don profético. Ahora no es el verdadero. José Smith es uno de esos falsos ¿qué? Profetas que dijo el Señor que iban a venir. Pero qué interesante, el diablo también les da el don profético. ¿Por qué? Porque tenía que tener las características. Ah, qué interesante, pero no guardan todos los mandamientos de Dios. Por ahí la fallaron, le faltó el santo sábado. ¿Guardan la reforma pro salud? Los mormones, sí. Los mormones no fuman, no toman, no comen carne de puerco, no toman café. Tienen la reforma pro salud, pero no guardan todos los mandamientos. Y además las profecías de José Smith no se han cumplido. Muchas de las profecías que él dio no se cumplieron. Y la Biblia dice que cuando un profeta habla y lo que dice, lo leímos hace un ratito en Deuteronomio, no se cumple la palabra que habló el profeta, sabemos que no viene de Dios. ¿Está correcto? Ok. Ah, también, sí, tienen muchas doctrinas que no son las doctrinas de Cristo, ¿verdad? Son doctrinas diabólicas, paganas. Muy bien. Pero ahora Dios levanta su iglesia
remanente, pero estábamos hablando del remanente. Dios levanta la iglesia adventista. ¿Ustedes creen que la iglesia adventista es la iglesia remanente? ¿Tiene las tres características o no las tiene? Amén. Ahora, ¿será que el diablo también puede infiltrar la iglesia? Pero pregunto, ¿la iglesia adventista es la iglesia remanente o Dios va a sacar un remanente de la iglesia adventista? ¿O sí? Entonces va a haber otro pueblo que va a salir de la iglesia adventista. Fíjense, de la católica Dios sacó otras iglesias, las protestantes. De la protestante sacó otra iglesia, la adventista. Ahora de la iglesia adventista va a sacar otra iglesia más. La palabra de Dios dice, el libro de Dios dice que va a haber cambio de bando. Ajá. Y entonces hay personas que están dentro de la iglesia que Dios los va a sacar, porque si Dios trajera de la calle o de otras iglesias, el remanente que tiene guardado, con la contaminación que hay dentro de la iglesia adventista ahora, esa gente se perdería. Automáticamente hay que esperar que Dios... Pero miren cuál era la pregunta. ¿Dios va a sacar otra iglesia de la iglesia adventista? Entonces esta es la iglesia remanente. ¿Todavía tiene las características o ya cambiaron las características? Bueno. Vamos a ver un poquito ahora aquí lo que Dios nos habla a través de su mensajera, porque Dios no hace nada que no lo revele a través de sus siervos los profetas. Escuchen esto. Dice así. Y les voy a leer una cita que es bastante sorprendente. ¿Okay? Cuando ustedes escuchen esto, préstenle mucha atención, porque quiero que saquen una conclusión importante. Estoy leyendo en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 238. Dice así: el enemigo de las almas. Página 238 de tomo 1 de Mensajes Selectos. El enemigo de las almas. ¿Quién es el enemigo de las almas? Satanás. Ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. Pregunto, antes de seguir leyendo, ¿se va a realizar o no se va a realizar una gran reforma entre los adventistas del séptimo día? ¿No llama Dios a que se debe hacer una reforma dentro del seno de la iglesia? ¿O la mensajera del Señor lo dice? Dice que vio un movimiento de reforma en el seno de la iglesia. ¿Ok? Yo traje mis libritos, pero los tengo dentro de una maleta que yo necesito que me los busquen. Mis libritos del Espíritu de Profecía. Hoy ya no voy a tener el tiempo de verlo, pero quería leerles allí donde dice, mañana se los leo, que se va a producir un gran movimiento de reforma. Eso está en el libro Eventos de los Últimos Días. Dentro del seno del pueblo de Dios. Está en el capítulo titulado El fuerte clamor. Ahora, miren qué interesante, el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma
entre los adventistas del séptimo día. Pregunto, ¿es verdad o es mentira lo que el diablo introduce? Esto que acabamos de leer. Gracias, aquí está el librito. Ahora le voy a leer la cita. Okay, el fuerte clamor. Dice aquí, en visiones de la noche, página 206. En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Muchos alababan a Dios, los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. Un gran movimiento ¿de qué? De reforma en el seno de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Eso es de Dios o no es de Dios? Ok, ahora les leo la otra cita. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse un gran movimiento de reforma entre los adventistas del séptimo día. ¿Verdad o mentira? Recuerden, cuando leímos sobre el diablo cómo tentó a Cristo, le dije, esto es verdad, pero esto es ¿qué? Mentira. El diablo siempre mezcla la verdad con la mentira. Así que presten atención. Un gran movimiento de reforma en el seno de la iglesia adventista, dice el diablo, que se tiene que dar. ¿Verdad o mentira? Verdad. Pero ahora presten atención. Y que esa reforma, aquí viene la mentira, consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Oh, la reforma que el diablo quiere introducir en la iglesia es que se cambien los fundamentos de nuestra fe. Porque como él sabe que viene una gran reforma, él dice, vamos a introducir la reforma, pero hay que cambiar. No crean que va a cambiar todo. Él tiene que cambiar algo para que sea mentira, pero mucho lo va a dejar así, porque si nos cambia todo nos vamos a dar cuenta que nos está engañando. Ahora escuchen, sigo leyendo. Y que tiene que comenzar un proceso de reorganización. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Eso les puedo leer la otra cita. Aquí la tengo, mañana vamos a hablar más a fondo de esto. Donde la mensajera del Señor dice que tiene que haber una reorganización dentro del seno de su iglesia. Así que el diablo, miren, tira, ¿verdad? Mentira, verdad. ¿Ok? El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma en el seno entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Mentira. Y que había de comenzar un proceso de reorganización. Verdad. Sigo. Si se efectuara la reforma como el diablo quiere que se haga, ¿cuál sería el resultado? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Miren, lo mismo que hizo el diablo con la iglesia cristiana, cuando la infiltró y mezcló y cambiaron la religión de Cristo por otra que no era. Ahora es lo mismo que el diablo tiene planeado hacer en la iglesia adventista. Ok, sigo leyendo. Los principios de verdad de Dios, que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente, serían descartados. Sería cambiada nuestra religión.
los principios fundamentales que han sostenido la obra serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de este nuevo sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también el Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio. Sí, que el vicio. Es verdad. Acuérdense, ¿verdad? Mentira, ¿verdad? Mentira. Es el diablo. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio. Pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. ¿Quién tiene autoridad para comenzar un movimiento tal? Tenemos nuestras Biblias. Tenemos nuestra experiencia testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo. Tenemos una verdad que no admite transigencia. ¿No repudiaremos todo lo que no esté en armonía con esa verdad? Ahora escuchen. Sigo en la página que sigue. No pude dormir por varias noches. Dormí muy poco. Los esfuerzos del enemigo para socavar el fundamento de nuestra fe me fueron presentados. Parecía sentirme aplastada como un carro bajo las gavillas. Se sentía espantada, agobiada, como que le habían metido una carga encima que no podía avanzar. Una noche me fue presentada claramente una escena delante de mí. Está hablando la mensajera del Señor de los sueños y visiones que Dios le ha dado. Vi un barco que navegaba en medio de una densa neblina por el mar. ¿Quién cree que es el barco? La iglesia adventista. De pronto el vigía del barco exclamó: iceberg a la vista, témpano a la vista. Allí, como una elevada torre por encima del barco, como una montaña, estaba un gigantesco iceberg. ¡Wow! Más grande que el barco. Una voz autorizada gritó: ¡hazle frente! No hubo ni un momento de vacilación. Se demandaba acción inmediata, instantánea. El maquinista dio marcha a todo vapor y el timonel del barco fue dirigido directamente a enfrentar el iceberg. Con un crujido golpeó el témpano. Hubo una terrible sacudida y el iceberg se rompió en muchos pedazos que cayeron sobre la cubierta como un estruendo semejante a un gigantesco trueno.
Los pasajeros fueron violentamente sacudidos por la fuerza de la colisión. El navío se dañó, pero no se hundió. Rebotó por el contacto, el barco rebotó por el contacto, temblando de proa a popa como una criatura viviente se sacudió en el mar, el barco. Entonces siguió adelante su camino. Bien sabía yo el significado de esa visión. Había recibido mis órdenes directamente de uno con autoridad. Había oído las palabras como una voz de nuestro capitán. Hazle frente al iceberg. De frente. Sabía cuál era mi deber y que no había un momento que perder. Había llegado el tiempo de una acción decidida. Sin demora debió obedecer la orden. Hazle frente. Esa noche misma me levanté a la 1 de la mañana. Después del sueño no pude ya dormir. Y escribí a toda velocidad con la que mi mano podía correr sobre el papel. Durante los pocos días subsiguientes trabajé desde temprano en la madrugada hasta tarde en la noche, preparando para nuestros hermanos las instrucciones que me fueron dadas acerca de los errores que se estaban introduciendo entre nosotros. He estado esperando que viniera la reforma cabal que nuestro pueblo necesita y que se mantuvieran los principios por los cuales luchamos en los primeros días y que fueron presentados con el poder del Espíritu Santo. Muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Esa reforma tiene que mantener los ¿qué? Los fundamentos. Ahora, ¿qué era ese iceberg? ¿Qué era ese sacudón tan grande que vino sobre la iglesia? Escuchen. Este es el mensaje que ella escribió. Que su mano no le daba para escribir y se pasó escribiendo y sin parar la noche entera. Mi mensaje es para vosotros, hermanos. No consintáis más en escuchar la perversión de la verdad sin protestar en vuestras iglesias. Desenmascarad los atrevidos engaños que una vez recibido inducirán a los ministros, a los médicos y a los que hacen la obra médica misionera a hacer a un lado los principios de la verdad. Cada uno ha de mantenerse en guardia. Dios exhorta a hombres y a mujeres a que ocupen su lugar bajo la bandera ensangrentada del príncipe Manuel. Se me ha instruido que amoneste a nuestro pueblo, porque muchos están en peligro de recibir teorías y engaños que socavan las columnas fundamentales de nuestra fe. No os engañéis. Muchos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de la apostasía. La omega será de una naturaleza asombrosísima. Elena de White estaba hablando de la apostasía alfa. La apostasía alfa fue el sacudón más grande que ha recibido la iglesia adventista desde sus comienzos como iglesia remanente.
La apostasía alfa se dio cuando el Señor mandó su mensaje en 1888 de la justificación por la fe, y Él levantó a dos mensajeros, a Waggoner y Jones, para proclamar ese mensaje. Elena de White dijo que traía la credencial del cielo, que era un mensaje enviado de Dios mismo. Era el mensaje que habría de preparar a la iglesia para la lluvia tardía. Ese mensaje fue enviado en Minneapolis, Minnesota, en el año 1888. Pero hubo un rechazo de ese mensaje. 1890 en adelante, bueno, déjenme decirles, por 2 años y medio Elena de White apoyó el mensaje de Waggoner y Jones, pero le cerraron las puertas a Waggoner, a Jones y a Elena de White para dar ese mensaje en las iglesias adventistas. No dejaban predicar a Elena de White en las mismas iglesias adventistas. Tuvieron que ir a alquilar salones en otros lugares, en escuelas, en iglesias de otras denominaciones, porque no la dejaban a la hermana White predicar en su propia iglesia adventista. Dijo que era tan grave la situación y el odio era tan grande que si hubieran podido, hubieran apedreado a Waggoner y a Jones. No solamente eso, la desterraron a Australia por 10 años porque no querían que interfiriera con las cosas de esta iglesia. Pero ella escribió posiblemente el libro más fuerte que jamás se haya escrito hacia la iglesia adventista con los mensajes que Dios le dio, y ese libro se llama Testimonios para los Ministros. Todas esas cartas que él les mandó a los dirigentes desde Australia, están todas compiladas esas cartas y esos mensajes en el libro Testimonios para los Ministros, y también Testimonios Especiales B, así se llama, letra B, AB, ¿ok? Ahí hay un montón de testimonios que Dios le dio, pero el clímax de esa apostasía llegó entre el año 1901 al año 1906. Ese fue la apostasía alfa. Ahora, no voy a entrar de hablar esto porque mañana por la mañana voy a hablar de la apostasía alfa y en qué consistió. Solamente les digo esto: fue tan grande el sacudón del barco, tan grande, que se sacudió como que fuera un ser viviente en el mar. Parecía que se iba a hundir cuando chocó contra el iceberg. Fue tan terrible lo que pasó que perdimos 1 de cada 3 obreros de la iglesia adventista en la apostasía alfa. ¿Ok? Fue tan grave la apostasía alfa, hermanos, que Dios tuvo que actuar de una manera increíble. ¿Saben ustedes? Se quemó el hospital más grande de la iglesia adventista, el de Battle Creek, y se quemó de una manera tal que es impresionante. Mañana vamos a hablar un poquito se quemó la Review and Herald, la casa publicadora, todo dentro del mismo año, y el jefe de bomberos dijo que esos fuegos adventistas fueron 3 fuegos, 3 incendios. Esos fuegos adventistas tenían algo muy raro. Cuanto más agua le echaban, era como echarle gasolina al fuego. No los podían apagar, se quemaron con... Pero eso no es lo más grave que pasó. Ese fue más bien el remedio que Dios tuvo. Porque si Dios no manda ese remedio, la iglesia entera se hubiera perdido. Ese era el plan del diablo: desbaratar la iglesia adventista del séptimo día y borrarla de la faz de la tierra. Pero fue terrible lo que vino, la infiltración, la apostasía
de los dirigentes de la iglesia, de los principales dirigentes de la iglesia, fue tan grande, hermano, que la hermana White tuvo que escribir los mensajes más fuertes que jamás se escribieron. Pero ¿saben? Ella dice que eso era la apostasía alfa, pero que la que venía sería mucho más sorprendente. Déjenme leerles una cita más. Ya yo tengo que terminar en esta noche porque el tiempo ha transcurrido. Pero miren lo que dice aquí. Dice la mensajera del Señor que la apostasía omega, la apostasía alfa, ella le llama en la página 233 de Mensajes Selectos, que estamos leyendo aquí, página 233, le llama el alfa de mortíferas herejías. Llegó la apostasía alfa, pero entonces ella declaró: una vez tras otra me he formulado esta pregunta: ¿qué hacer para salvar a nuestra iglesia de la apostasía? Y siempre he recibido la misma instrucción: nunca dejéis un alma sin amonestar. Aunque haya que hacerlo una por una, amonestad a las almas de lo que viene. Nunca dejéis un alma sin amonestar. En medio de los desafíos más profundos, la iglesia debe luchar sin perder nunca la oportunidad de presentar la verdad, de amonestar hasta la última persona que tenga el deseo y la voluntad de escuchar. Ahora la guerra se ha desatado. La obra de Dios está siendo desafiada por el alfa de la mortífera herejía. Pero entonces ella añade: este no será el último ataque de esta naturaleza. Vendrá otro, mucho más traicionero y más mortífero para la obra de Dios: la apostasía omega. Tiemblo por nuestro pueblo al ver lo que se viene justo antes de la venida del Señor. He preguntado: Señor, ¿dejarás un remanente en pie? Para que la profetisa del Señor vea lo que se viene y diga: Señor, quedará remanente. Es que la cosa es grave. Pues miren, yo estoy aquí para decirles, hermanos, que eso que se escribió hace casi 100 años atrás, no, ya llegó, mi hermano. Estamos en medio de la tempestad más grande que jamás se haya desatado en el movimiento adventista. Y el que piense estar firme, mire que no caiga, porque la apostasía omega es de un carácter asombrosísimo. Mañana por la mañana vamos a estudiar lo que es la alfa de la apostasía, porque de ahí vamos a aprender las lecciones. Si nosotros no aprendemos de nuestra historia, mis hermanos, ¿saben lo que va a pasar? La vamos a volver a repetir, a la misma historia. Por eso Dios quiere que aprendamos de lo que ya nos pasó una vez, para que no caigamos en lo mismo. Ahora, nada ni nadie puede evitar la apostasía. Escuchen lo que estoy diciendo. Y no se puede evitar porque está profetizada. Y va a venir, iba a venir y ya llegó. Estamos en medio de esa apostasía. Se va a poner mucho peor de lo que está. Pero aunque no podemos evitar la apostasía, el Señor dio instrucciones y dijo: no dejéis de amonestar ni un alma. Ahora, aunque no podemos evitar, podemos sí evitar
que no quede remanente. Y no lo vamos a hacer nosotros. El Espíritu de Jehová levantará bandera contra el enemigo. Y Él va a dejar un remanente fiel que no doblará sus rodillas ante la apostasía. Pero hermanos, las instrucciones que ella dio fueron: no podemos callarnos más de lo que está pasando en la iglesia. Tenemos que protestar, tenemos que hablar aunque nos cueste la cabeza. Y hermanos, lo que viene es mucho más grave de lo que tú y yo siquiera nos imaginamos. Para que la mensajera del Señor diga: tiemblo por nuestro pueblo. Tiemblo por nuestro pueblo. El Señor le mostró que la apostasía alfa no fue nada comparado a la omega. Este fin de semana, mañana, sábado por la mañana, sábado por la tarde y domingo, vamos a estar estudiando el tema de la apostasía omega y cómo poder identificar para no ser engañados. Que Dios nos ayude para que la amonestación pueda ser oída por el que necesita oírla. La sierva de Dios dice que ni uno en 20 de aquellos cuyos nombres están escritos en los libros de la iglesia está preparado para lo que viene. Y dice que se van a perder tan ciertamente como el pecador más común. ¿Saben lo que es? Que ni uno en 20 está preparado para lo que viene. Ahora, hermano, por eso San Pablo dice: el que piensa estar firme, mire que ¿qué? Que no caiga. Que Dios nos ayude a poder mantenernos en pie. Porque la tormenta que viene es más grande de lo que tú y yo podamos soportar. Pero hay algo bueno, hermanos, en todo esto. Y esto bueno es que todavía el capitán está en el timón del barco. Y todavía el capitán no ha soltado el timón y no lo va a soltar, hermano. Parecerá que la iglesia se va a hundir, pero no se va a hundir. Dios nos va a guiar en medio del momento más difícil de toda nuestra historia. Y esa es la promesa del Señor. Y termino con esta promesa. Leo la promesa del Señor. Maranata, página 17. Maranata, página 17. Escuchen bien. No ha habido ni una sola nube que ha caído sobre la iglesia para la cual Dios no haya hecho provisión. Ah, hermanos, alabado sea su nombre. No ha caído una sola nube sobre su iglesia para la cual Dios no haya hecho provisión. No se ha levantado ni una sola fuerza opositora para contrarrestar la obra de Dios que Él no haya previsto. Todo ha ocurrido como predijo por medio de sus profetas. Alabado sea su nombre. No ha dejado a la iglesia en tinieblas y olvidada, sino que ha mostrado mediante declaraciones proféticas lo que ocurriría. Y obrando por medio de su providencia en el lugar designado de la historia del mundo, ha dado lugar a aquello que el Espíritu Santo reveló a sus profetas para que ellos lo dijeran de antemano. Todos sus propósitos se cumplirán y se establecerán. Su ley está unida a su mismo trono. Y los instrumentos satánicos combinados con los instrumentos humanos no podrán destruir ni su ley ni su verdad. La verdad es inspirada y está protegida por Dios. Tiene su copyright.
No pueden contra la verdad. No importa lo que el diablo haga, está protegida. Copyrighted by God. Qué bueno eso, ¿verdad? Sigue diciendo. Está protegida la verdad por Dios. Perdurará y tendrá buen éxito, aunque algunas veces aparezca oscurecida. Dios no permitirá que se apague. El Evangelio de Cristo es la ley ejemplificada en el carácter. Los engaños practicados contra ella, toda intervención destinada a vindicar la falsedad y todo error forjado por los instrumentos satánicos llegarán a ser desbaratados para siempre. Y el triunfo de la verdad será como la apariencia del sol al mediodía. El sol de justicia brillará con poder sanador en sus rayos y toda la tierra será llena con su gloria. La iglesia triunfará porque Cristo triunfará. Y es su iglesia, hermanos. Eso me da confianza a mí. Estamos en la iglesia remanente. Dios no va a levantar una nueva iglesia. Esta iglesia va a triunfar, hermano. Dios no va a levantar un nuevo pueblo. Esta es la séptima iglesia, la Odisea. No hay una octava, ¿verdad? ¿Verdad que no hay ninguna después de la Odisea? Pero cuidado, no nos enorgullezcamos de ser la Odisea, porque el Señor dice que los que sigan en el estado de la Odisea los va a vomitar de su boca. Aunque somos la iglesia de la Odisea, y quiere decir el pueblo del juicio, la Odisea, aunque somos el pueblo del juicio, por ser tibios, no frío ni caliente, dice el Señor, estoy a punto de arrojarte, vomitarte de mi boca. Al Señor le da asco la condición de su iglesia. ¿Cómo dije? Le da náuseas, le da ganas de vomitar al Señor. Él dice, yo conozco tus obras, dice el testigo fiel y verdadero. Conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy a punto de arrojarte de mi boca. El Señor ha dicho de antemano lo que iba a suceder a su iglesia, pero Él quiere que seamos amonestados. Él dice, yo reprendo y castigo a todos los que ¿qué? A los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor te ha traído aquí este fin de semana para que tú escuches su verdad. Y no porque el pastor Gambetta va a predicar la verdad que otros no predican. Lo que yo vengo a predicarles es la Biblia y el espíritu de profecía. Y si yo les digo algo que no se lo puedo demostrar por la Biblia y el espíritu de profecía, no me crean. No me crean, simplemente no acepten nada de que yo les diga si no se lo demuestro con una si está escrito. Porque vienen muchos falsos engañadores y profetas a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Pero les digo una cosa, está profetizado una nueva organización dentro de la organización. Eso está profetizado. Y el Señor se lo mostró a Elena de White y hasta dijo que era lo que iba a pasar cuando esa organización se estableciera dentro de la organización. Se escribirían nuevos libros, se despreciaría el sábado. ¿No se le pone mucho caso a estos libritos? Ajá. Por eso tenemos que estar atentos y por eso tenemos que conocer la apostasía alfa. Mañana les voy a dar 10 características de la apostasía alfa para que cuando nosotros veamos eso podamos identificar cuando nos confrontemos cara a cara con la apostasía omega. Va a ser peor que la alfa, pero la alfa nos ayuda a comprender lo que viene en la omega. Vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a mantenernos fieles. ¿Tú quieres estar entre los que se mantengan fieles o los que van a ser arrojados? ¿Tú quieres pedirle al Señor que nos ayude a serle fieles? ¿Cuánto le dicen al Señor? Señor,
yo te voy a ser fiel. Ay, ay, ay. Eso fue lo que Pedro le dijo al Señor. Cuando todos te negaren, ¿yo qué? Yo no te negaré, dice el Señor. Si todos te niegan, yo no. Cuidado, hermanos, cuidado. Simplemente digámosle, Señor, yo no puedo. No puedo mantenerme fiel. Necesito tu ayuda, Señor. Necesito tu sabiduría. Yo quiero estar entre los fieles, pero no puedo, Señor. Porque soy más débil que los débiles. Si tú reconoces tu debilidad, no hay hombre más poderoso que el que reconoce su debilidad. Pero el que se cree fuerte, ¿qué dice? Mira, mi hermano, si yo me reconozco fuerte, soy el primero que voy a caer, porque solito no hay quien haga frente a esto. Aquí no hay nadie que se le pare al diablo. Porque esta es su última batalla contra el remanente. Y el diablo sabe más. Tiene 6.000 años de estar engañando. Y él sabe cómo va a engañar. Entonces no diga, yo estoy listo para lo que venga. Que venga, que yo le voy a hacer frente. Cuidado, mi hermano. Cuidado. Porque va a engañar, si fuera posible, aún a quienes. A los recogidos. Hermano, esto es más grave de lo que tú y yo podamos. Oigan, el David Koresh, que se quemó en Waco con casi 100 personas, casi todos los que se quemaron habían sido adventistas del séptimo día. Y él también. Entonces no digamos que nosotros estamos exentos de caer. El diablo sabe cómo nos va a meter la trampa. Y no te creas que tú estás exento, no te creas que tú eres más fuerte que otro. Mejor es decirle, Señor, yo no puedo. Tú eres el único que me puede salvar de esta. Vamos a pedirle de todo corazón. Y hermano, si tú sabes de otro hermano que necesita venir a escuchar este mensaje y tú lo amas, dile que venga. Porque ustedes ven, no sé cuándo el Señor me trae para aquí. Ya tenía más de 1 año y medio que no venía. ¿Cuándo va a ser la próxima? No sé, si nos encontramos en el cielo la próxima vez. Pero no puedo dejar de amonestar a todo el que quiera escuchar la amonestación. Si tú la quieres escuchar, alabado sea el nombre del Señor. Pero también acuérdate de tu hermano que necesita escucharla. Vamos a orar. Los que puedan se postran conmigo. Señor, en esta hora estamos delante de ti, postrados, compungidos. Te damos gracias por tu palabra profética más segura. Porque ella es una antorcha que nos alumbra en este camino escabroso. Te damos gracias por Jesús, el capitán del barco de tu iglesia. Y te damos gracias por esta bendita iglesia adventista del séptimo día. Te damos gracias porque tú la levantaste y tú has prometido, Señor, que tu iglesia no va a caer. Parecerá a punto de caer, pero no caerá. Padre Santo, nosotros queremos estar entre aquellos que hemos de mantenernos leales. Sabemos que la apostasía es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Sabemos, Señor, de que la gran mayoría va a abandonar no la iglesia, sino la fe. Va a ser engañados dentro de la misma iglesia. Y esto es lo que nos hace temer. Por eso necesitamos de tu ayuda y de tu Espíritu Santo. Venimos humildes ante tu presencia a pedirte que nos des un espíritu dócil, un corazón receptivo para aceptar tu mensaje, tu reprensión y a ponerlo por obra en nuestra vida. Despídenos en esta hora con tu bendición y que este fin de semana sea lo que nuestra alma necesita para poder pasar en medio de esta tormenta que está azotando a tu barco, que lo está sacudiendo como que fuera un ser viviente. Oh Señor, que tú nos ayudes a tener la fe y la confianza para seguir en el barco, cueste lo que cueste.
Y Señor, no solamente para seguir en este barco, sino para seguir a Cristo, el capitán de este barco. Que entendamos que no podemos confiar en los seres humanos porque nos van a defraudar y van a ser usados por Satanás para traer engaños en tu pueblo. Que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Despídenos con tu bendición y tráenos nuevamente en las horas del sábado por la mañana para seguir escuchando tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.